Bien, hemos hablado en los primeros puntos de la humildad y lo feliz que nos debe hacer, la felicidad que nos debe causar que la obra sea de Dios y no nuestra. De modo tal de que cuanto menos seamos nosotros, más feliz nos pone, porque eso significa que la obra es más de Dios. Bien, ahora el tema de cómo alcanzar la humildad. Entonces el punto 4, para adquirir la humildad. Debemos proponer seriamente y entregarnos decididamente a usar los medios necesarios. ¿Sí? Volvemos a insistir que una cosa es desear y otra cosa es tener la intención. ¿Sí? La intención se fija más en los medios, ¿no? Entonces la intención es real cuando pone los medios. Si no pone los medios es simplemente un deseo. Bien, algunos de estos medios para alcanzar la humildad son generales y comunes a todas las demás virtudes, como ser la oración, la meditación. Sí, ayuda mucho cuando uno quiere adquirir una virtud, meditar sobre ella. Y el examen. Oración, meditación y examen son comunes, son acciones comunes para alcanzar cualquier virtud. Evidentemente la oración va a ser pedir la virtud que quiero. En este caso la humildad, la meditación va a ser meditar sobre la virtud que en cuestión y el examen sobre el propósito relacionado, ¿no? Y después hay otros medios particulares, actos concretos, que normalmente son actos internos y actos externos, que en este caso van a ser actos internos de humildad y actos externos de humildad. Bien, en cuanto a la oración, pedir la posibilidad de entrar en nosotros mismos, de poder conocer y ver lo que somos, nuestra nada y miserias. Y luego estar contentos de nuestra nada. En cuanto a la meditación, evidente, debemos meditar con frecuencia en la virtud de la humildad. Y el examen, también, hacer el examen sobre esta virtud. El autor dice que nunca nos equivocamos si elegimos como propósito particular algo relacionado con la humildad o con la soberbia. Sí, los directores espirituales suelen decir eso, cuando no sabemos en dónde meter nuestro propósito particular, humildad o caridad. En las dos seguro que nos faltan, ¿sí? Y aparte son súper fundamentales, así que... Bien, lo que más nos interesa ahora son los actos internos. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, cuando despunta, cuando aparece, empieza a aparecer así la puntita de algún pensamiento de soberbia, cortarlo inmediatamente, guillotinarlo.
Miren que les puede llegar a gustar descansar en ese pensamiento de soberbia. No, hay que guillotinarlo inmediatamente. Repetir a menudo, otro acto interno, repetir a menudo, no soy nada. Pero estoy contento no siendo nada. Alegrarnos de que todo sea de Dios. Sí, pasa muchas veces que yo que sé, organizo un apostolado, viene 500 personas, estoy recontento. Organiza el apostolado otro, sea otro de mi comunidad, otro de mi familia religiosa, pero de otra comunidad, otro de otra congregación, y van 500 personas, nada. Ni una gotita de alegría. ¿Sí? Es más, envidia. Entonces, evidentemente, cuando pasa eso, es porque la alegría no es de la obra de Dios, es de la mía. No es de la mía. Eso está mal. ¿Sí? Hay que alegrarse de las obras de Dios. Bien, todas estas palabras que tenemos que decir, no soy nada, pero estoy contento, probablemente, dice el autor, por la aridez del espíritu, nos resulten frías. ¿Sí? Suene a algo mecánico, pero dice el autor que siempre dejan fruto. ¿Se acuerdan lo que dice San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, ¿no? Cuando dice que tenemos que ofrecernos a la Virgen y que por más que no sintamos nada, igual es un ofrecimiento verdadero. Del mismo modo, pone el ejemplo que si nos ofrecemos al diablo, por más que no sintamos nada, es un ofrecimiento verdadero, ¿no? Acá también estas palabras dichas, por más que uno no sienta nada, tienen su valor. Se trata de decir verdades y entenderlas bien y convencerse de ellas. Actos externos que podemos hacer. Bien, no hay otro camino para llegar a la humildad que no sea la humillación. ¿Sí? Lamentablemente es así. Sin humillaciones no se llega a la humildad. Quien evita las pequeñas humillaciones ni ama la humildad ni la tiene. ¿Vieron esas pequeñas humillaciones retontas? Retontas. Por ejemplo, las correcciones que recibimos, en las pavadas más grandes, ¿no? Cómo nos humillan terriblemente. Bien, es el camino para llegar a la humildad. Entonces hay que aceptarlas. ¿Está? Bien, esos son los medios. Vamos a ver cómo se practican. Punto 5, práctica de la humildad. En primer lugar, en las palabras. No hablemos alabándonos.
No hablemos sino raramente de lo que hemos hecho. Tampoco hablemos contra nosotros. Sí, la verdadera humildad está en olvidarse, ¿no? Sí, estar toda la cena hablando de lo tonto que soy, pero hablando de mí toda la cena y que todo el mundo me tenga que escuchar hablando de mí, no es verdadera humildad. No hablemos tampoco contra nosotros. Y si oímos hablar mal de nosotros a los demás, callemos. Traten de callar interiormente también. Así uno se calla, pero por adentro está reinsultando a la otra. Callarse y también interiormente, ¿no? Sí, tiene razón. Mucho más. Se queda corta. Tener en cuenta que la soberbia busca siempre una excusa. Entonces callarse. Cuando se nos reprende o corrige, buscamos siempre el modo de excusarnos. Bueno, eso no hay que hacer. Hay veces que no nos excusamos, pero demostramos que no recibimos con gusto la observación. ¿Sí? No nos excusamos, pero la cara que ponemos. Bien, eso es en las palabras. En los hechos, no hagamos nada para que nos vean. No digamos, no me quieren, no me estiman, no me tienen en cuenta. Todas esas quejas. Eso es melancolía de soberbia. Debemos estar contentos de que los superiores no nos estimen mucho. Se olvidaron de mí en la lista. No estoy. Qué depresión total. Le pregunté a la madre, ¿y por qué no estoy? Me olvidé. Bueno, eso nos tiene que poner contentos. Considerarnos, sí, siempre, él lo pone en imperativo, consideraos, el último de la comunidad. Pero realmente, el sentido de mi presencia en esta comunidad, según el plan de la providencia de Dios, es que yo sea la esclava de todas y servir a todo el mundo. Feliz, dice, el religioso que vive sin que se den cuenta de él. El mismo Monseñor Gastaldi, es este famoso Gastaldi, contaba que cuando era obispo de Saluzzo, había un rector del seminario, tipo un cura, rector del seminario, bueno y celoso,
pero que constantemente necesitaban que lo alabasen, que se congratularan con él, porque de lo contrario se desanimaba. ¿Sí? Entonces el tipo necesitaba, era de tipo, bueno, era rector de seminario, no era un salame cualquiera, era el rector. Pero necesitaba que continuamente todo el mundo le dijese qué contento que estaba con él. Si no, caía en depresión. Entonces, eso era Monseñor Gastaldi, ¿no? Contaba que cuando era obispo de Saluzzo, entonces cuando lo hicieron arzobispo de Turín, quiso formar a los seminaristas de manera tal que no necesitasen gestos de cumplimiento, ¿no? O sea, formar a los religiosos de modo tal de que realmente no necesiten que haya alguien que los alabe, que los estime. Interesante, ¿no? Parece. Bueno, eso era en las palabras, en los hechos, ahora en los gestos. Esto se refiere a todo nuestro comportamiento. Tengamos los ojos discretos y que todo nuestro externo aparezca como de persona humilde. Hay quienes en el gesto o en la voz tratan siempre de que los vean, de prevalecer, de distinguirse. Este es un ejemplo para varones, pero no sabría cómo poner. Pero dice, ¿quién aceptaría realizar lo que San Felipe Neri imponía a sus penitentes? Ir a Roma afeitado solo a medias. ¿Te imaginas? Ridículo total, ¿te imaginas? Los santos llegaban a esas cosas raras, mientras nosotros tenemos miedo hasta de que nos vean con nuestros familiares vestidos pobremente. Interesante, ¿no? Gente que tiene esos temores, ese respeto humano. No ocultar las cosas que nos humillan. Pero igualmente no hablar de los propios pecados, ¿no? Todo el tema de los pecados hay que ser muy prudentes, no se aconseja contar los propios pecados, pero no ocultar las cosas que nos humillan. Bueno, si queremos la humildad, amar la humillación. Sexto punto, el quinto era la práctica. El cuarto era cómo adquirir la humildad. El quinto, la práctica. Ahora el sexto punto, baja estima de nosotros mismos. Entre los medios para adquirir y practicar la humildad tenemos especialmente uno, el de no dar importancia a la buena fama. ¿Sí? Cómo nos afecta terriblemente lo que piensan los demás de nosotros. ¿Por qué nos afecta tanto? Bien, entonces no darle importancia. No debemos considerarnos grandes a nosotros mismos.
¿Qué significa no considerarme grande? Pesar 20 kilos, ¿no? Nada es. Entonces empieza a poner ejemplos interesantes. No considerar grande nuestro juicio. No sé ustedes, pero supongamos, imaginemos discutiendo Arturo Ruiz y Miguel Fuentes sobre un tema teológico. Ustedes dirían, a ver, perdón que yo tengo algo que aportar. No, me parece que no sé ustedes, yo al menos no me animaría, yo estaría así escuchando, viendo como un partido de tenis, cómo pasa la pelota de un lugar a otro y no intervendría. Bien, así, ¿no? No considerar grande nuestros propios juicios, ¿no? Como si mi juicio, no querer hacer observaciones. Él pone particularmente no querer hacer observaciones a las órdenes de los superiores. No considerar grande nuestro juicio, no considerar grande nuestra ciencia. ¿Sí? Con todos los ejemplos que podemos poner. No considerar grandes nuestros dotes, nuestros dones, que normalmente tenemos la tendencia a considerar importante los dones que nosotros tenemos, mientras que los que tienen los demás, considerarlos intrascendentes. Yo tengo facilidad para la filosofía, eso es importante. El otro tiene facilidad para hacer dibujitos estúpidos, ¿sí? En cambio, el otro, no, yo soy el artista. El otro simplemente calcula cosas frías que no sirven para nada, ¿no? Entonces, siempre así, todo lo que nosotros hacemos, eso es lo top y lo más importante. Mientras que lo que hacen los demás, ¿no? Entonces, tenemos esa tendencia. No considerar grandes nuestros dones. Sí, es verdad que los tenemos, pero tampoco hay que darle tanta importancia, ¿no? No querer la estima de los demás, sino solo agradar a Dios y por amor a Él. Y por amor a Él, ¿no? Para que Él esté contento. Y si lo agrada a otro, es mi misma alegría, porque lo que me interesa es que Él se agrade, ¿no? Entonces estoy tan contento con la obra que yo hago que le gusta a Dios como la que hace la otra que también le gusta a Dios. No es que yo. Lo que nos debe mover es que Dios sea honrado. No debemos buscar la honra de los demás para con nosotros, ni nuestra gloria personal. Bien, entonces había hablado del juicio, ¿no? De tener en poco el propio juicio, de tener en poco la propia ciencia, de tener en poco los propios dotes, ¿no? Y dice así, el propio juicio, la estima de la propia ciencia y de las propias dotes, el estar sujeto a la estima, a lo que dicen, a lo que piensan los demás, son el apoyo de nuestra soberbia. Sí, porque tampoco es que sos soberbio de la nada, ¿no? Algo te tenés que inventar para ser soberbio.
porque sí, yo soy el más grande. ¿Por qué? No sé, no, algo te inventás. Bueno, entonces siempre gira la propia soberbia a la valorización del propio juicio, de la propia ciencia, de los propios dotes, de lo que los demás opinan de mí. Combatir la soberbia. Séptimo, punto 7. Todos estamos tentados de soberbia. Y si no te das cuenta que estás tentada de soberbia, es porque sos re soberbia. Ya no te das cuenta que es tentación. Todos. Es algo que... No debemos entonces inquietarnos demasiado por estas tentaciones, aunque sean muchas. Sí, nos van a venir pensamientos continuamente, tipo ametralladora, de que la otra es una tonta, de que mira lo que me hizo. Mirá, las tentaciones van a venir continuamente. Si no, no hay que asombrarse de eso. La pena que sentimos cuando tenemos esos pensamientos es señal de que no los consentimos, ¿sí? Me da pena, me descubro que pienso que la otra es una tonta, me descubro que pienso que me descubro poniéndome triste porque la otra no sé qué dijo. Y el descubrirme así me da pena, me lamento. Eso muestra en principio que no lo consentimos, ¿no? Para vencer la soberbia debemos orar y usar los medios necesarios. Dirigir al Señor todas nuestras acciones, palabras, pensamientos, desde la mañana y a menudo durante todo el día. Sí, si uno está continuamente agradeciéndole a Dios, diciéndole que es más difícil caer en la soberbia. Es verdad, el publicano, el fariseo del templo estaba rezando, ¿no? Pero no era una oración auténtica, digamos. Cuando llegue la tentación, no nos rompamos la cabeza. ¿Sí? Por ejemplo, qué grande que estuve, qué bien que canté el salmo. Estoy en el medio de la misa, la rompí en el salmo. Top, como canté. Entonces me viene esa tentación, qué bien que estuve. Bien, no nos rompamos la cabeza delante de la tentación, sí, se pegaba así contra el ambón. Acabo de cantar el salmo, ¡pum! No nos rompamos la cabeza, dice, digamos en el fondo del corazón o delante del Santísimo Sacramento, es cosa tuya, qué loco soy, aléjate, Satanás, alguna expresión para huir de esa tentación tonta. No siempre, dice el autor, tenemos una idea justa de la humildad, como tampoco la tenemos de la soberbia. No es soberbia estar contentos de que una cosa nos salió bien. Por ejemplo, estar contentos de que rezamos bien,
estar contentos de que hoy tuvimos un buen día. Evidentemente, mientras se lo agradezcamos a Dios, mientras no nos pasemos la película diciendo, uy, qué genio que soy, ¿no? Fue tu primer día después de 5, tu primer buen día después de 5 años, no tenés que estar muy, no tenés que estar muy, tampoco para ponerte tan orgulloso. Entonces, bueno, tampoco. Pero estar contento de que uno tuvo un buen día está bueno, mientras se lo agradezca a Dios, mientras sea con humildad. Es más, hay que estar contento. Lo que realmente es un mal, aclara el autor, es el amor desordenado a eso. Bien, pedirle entonces siempre a la Virgen la ayuda de saber trabajar para encontrar esta humildad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.